Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que me han estado pidiendo y es acerca del rol del psicólogo organizacional, o sea, el psicólogo que se dedica al estudio del comportamiento humano dentro de las organizaciones, las empresas, los grupos empresariales, etc. Para empezar, hay que dejar claro que los psicólogos, al igual que las demás carreras, tienen también sus especialidades, porque de pronto algunos piensan erróneamente que todos los psicólogos se dedican al área de recursos humanos o que todos los psicólogos se dedican a atender pacientes únicamente. Entonces, en psicología pasa igual como en carreras como la medicina, que tiene sus especialidades. Entonces están los oncólogos, los psiquiatras, los pediatras. Entonces así también pasa en psicología. Entonces, por ejemplo, están los psicólogos clínicos, se dedican también a atender como unas subespecialidades, por decirlo así. Entonces están los que se dedican a atender solo adolescentes, a atender parejas, a atender niños, a atender, por ejemplo, solamente casos de depresión, de ansiedad. Por otro lado, están los psicólogos educativos. Ellos son los que se dedican a promover el desarrollo de habilidades que tienen que ver con el aprendizaje. Entonces son los psicólogos que están estudiando todo el campo de la educación, son los que están contribuyendo a apoyar a los estudiantes en la búsqueda de su orientación educativa, sobre qué carrera escoger, a superar dificultades de aprendizaje, a apoyar a docentes y padres de familia con el manejo de estudiantes con necesidades de aprendizaje especiales, también enseñándoles a los docentes eh, sobre estrategias de enseñanza y de aprendizaje, de cómo aprenden los estudiantes y cómo pueden ellos enseñarles de una manera que sea más receptiva. Bueno, y para no seguir entrando en detalle en cada una, voy a mencionarles solamente algunas que de pronto ustedes pueden investigar si quieren conocer más sobre el tema. Entonces está la psicología forense, la psicología del deporte, la neuropsicología, la psicología social, también la psicología del marketing y además hay otras especialidades, pero no voy a mencionarlas para no hacer el video más largo porque quiero que nos entremos a profundizar en la psicología organizacional. Que es básicamente la psicología organizacional, es aplicar los conocimientos acerca del comportamiento humano en el área laboral. El área más común en las empresas en donde se encuentran los psicólogos es en el área de selección, donde allí, de acuerdo a los conocimientos que tenemos sobre psicología, entonces los aplicamos para estudiar al candidato. Es decir, se toman decisiones en base a los conocimientos que se tienen sobre psicología, sobre cuál es el candidato más favorable para ese cargo que se está postulando. También en el área de bienestar encontramos psicólogos. Entonces allí se crean estrategias para que la convivencia entre los compañeros de trabajo sea una convivencia basada en el respeto, en la tolerancia, en el apoyo mutuo. Y esta área de bienestar requiere ya que se tenga mucha responsabilidad con lo que se hace, porque se necesita que todas las actividades que se hagan sigan unos objetivos y unas estrategias en común. O sea, no se hagan las actividades como porque sí y a la ligera porque vamos a ver si esta capacitación pues funciona para algo. No, sino que haya primero un estudio previo en el que se definan cuáles son las necesidades de la empresa y en base a eso se establezcan los objetivos. Se tiende a pensar que en el área de recursos humanos las funciones que desempeña un psicólogo es la organización de dinámicas, la celebración de cumpleaños y demás. Y esas son funciones importantes, claro está, porque estamos trabajando con seres humanos, pero que no necesariamente el psicólogo es el que tiene que realizarlas. Lo que quiero que entiendan y entendamos es que el psicólogo tiene la formación y las habilidades para hacer mucho más que eso. Un psicólogo que está preocupado, que está comprometido con mejorar el ambiente laboral de su organización, sus funciones van mucho más allá. Van en sensibilizar a los colaboradores de tener un trato respetuoso con sus compañeros, va en enseñarles a resolver conflictos,
a cómo es la manera más adecuada de responder ante una situación de tensión para no explotar y insultar a todo el mundo, de mejorar, de cómo mejorar esas relaciones entre compañeros, de cómo tomar decisiones de una manera más acertada, a negociar, a resolver conflictos, etc. Y hoy en día es imprescindible el rol de un psicólogo dentro de una compañía porque necesitamos transmitirle a los líderes de las demás áreas el sentido de humanización, que es mucho más importante que factores como el ahorro o la eficiencia económica de la compañía. Los psicólogos, permítame decirlo de esta manera, tenemos el deber de que el Departamento de Recursos Humanos no se convierta en un gestor más de activos de la compañía, sino que se entienda y se concienticen a las personas del Departamento de Recursos Humanos y a los directivos de que se está trabajando con el recurso más valioso de una compañía, que es el capital humano. Y eso es lo que quiero transmitirles con este video. Podría haberme dedicado a hablar acerca de que las funciones de un psicólogo es hacer perfiles de cargo, diseño de puestos de trabajo, análisis de las cargas laborales, planes de formación, selección de personal, etcétera. Pero la realidad es que todas esas funciones tú las vas a tener en tu manual de funciones el día que ingreses a laborar en la compañía. Así que mi intención no es solamente que vayas con la intención de ejecutar y ejecutar, sino que vayas con la intención de tener los ojos bien abiertos para ir analizando todo lo que ves y puedas contribuir con esas estrategias que generes a la calidad de vida de los colaboradores, y que con tu presencia allí como psicólogo en esa empresa haya un mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores. Pues ya sabemos la frase popular que se está teniendo muy en cuenta porque tiene mucho de verdad, y es que como los jefes traten a los colaboradores van a tratar a los clientes. Así que la conclusión es de que lo más importante para una empresa son los colaboradores. Espero que haya quedado todo muy claro. Si tienes alguna pregunta me la puedes dejar aquí abajo, yo voy a estar respondiéndote. Y si te gustó este video, ayúdame a compartirlo. Te pido que me ayudes a compartirlo en tus redes sociales, dándole like también acá abajo y suscribiéndote para que seamos muchos más y podamos llegar a muchas más personas cada día. Dios los bendiga, les mando un abrazo grandote y hasta la próxima. Chao.